Aprende este sencillo truco para detectar grandes tendencias del mercado. ¿Alguna vez has sentido que entras al mercado justo antes de que cambie la dirección? ¿Has visto cómo otros capturan esos grandes movimientos que parecen obvios solo después de que ocurren? ¿Qué pasaría si te dijera que la diferencia entre perder oportunidades y aprovecharlas no está en la predicción, sino en la observación? Todo trader sueña con atrapar una gran tendencia. Ese movimiento majestuoso que cambia su cuenta, su confianza y su carrera. Pero hay una verdad que casi nadie entiende. Las grandes tendencias no gritan, susurran. Y solo quienes han aprendido a silenciar su propio ruido interior pueden escuchar esos susurros. El secreto, si existe alguno, no está en adivinar lo que hará el mercado. Está en reconocer cuándo el mercado empieza a inclinarse con fuerza silenciosa hacia una dirección. Mientras la mayoría de los traders se obsesiona con sistemas complicados, con indicadores que prometen precisión milimétrica o teorías que cambian cada semana, los verdaderos maestros se enfocan en lo esencial. Ver lo que realmente está ahí, no lo que esperan ver. Las tendencias más grandes de la historia no se escondieron detrás de fórmulas secretas ni estrategias inalcanzables. Siempre estuvieron frente a todos, pero solo las captaron aquellos que tuvieron la disciplina de observar el comportamiento real del mercado sin dejarse cegar por el deseo o el miedo. Si quieres aprender un truco sencillo para identificar grandes tendencias, aquí está. No mires lo que el mercado hace, mira cómo reacciona. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando el mercado avanza, retrocede y aún así se niega a colapsar, eso no es ruido, es fortaleza. Cuando una acción cae después de malas noticias pero no logra marcar nuevos mínimos, eso no es casualidad, es acumulación. El mercado habla constantemente a través de su comportamiento. El problema es que la multitud responde con emoción, y tu verdadero trabajo como trader es distinguir la voz del mercado del grito de la multitud. He pasado una vida entera observando esas reacciones, y he llegado a entender que el mercado se comporta como un organismo vivo, con estados de ánimo, hábitos y patrones que se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo. Cada oscilación es como una respiración, cada cambio de dirección como un latido. Si te impacientas, lo pierdes. Pero si aprendes a escuchar, a interpretar ese ritmo, puedes anticipar el cambio mucho antes de que sea evidente para todos. Los traders novatos buscan emoción. Los profesionales buscan evidencia. Los primeros reaccionan a cada vela. Los segundos esperan a que el comportamiento confirme la historia que el mercado está empezando a contar. Y si hay algo que deberías recordar de todo esto, es que las tendencias más poderosas no nacen con estruendo. Empiezan en silencio, cuando casi nadie las nota. Se sienten más como una insinuación que como una señal. Pero para reconocerlas, debes dominar la habilidad más difícil del trading: controlar tu propio ruido interno. Cuando comprendí la diferencia entre mirar y observar, todo cambió. Pero no siempre fue así. Cuando era joven y arrogante, creía que podía engañar al mercado. Pensaba que mi inteligencia sería mi ventaja, que entender gráficos complejos o leer todos los libros de análisis técnico me haría invencible. Pero el mercado me dio una lección que jamás olvidaría. La inteligencia no es el arma que gana en los mercados. El control emocional sí lo es. Las grandes tendencias no nacen de fórmulas, nacen del comportamiento humano. Detrás de cada vela, de cada gráfico hay emociones: miedo, codicia, duda, esperanza. Y la mayoría de los traders no pierde por falta de conocimiento, sino porque no pueden dominar esas emociones. El público siempre pelea contra la tendencia. Se resiste a creer en lo que el mercado está mostrando. Asumen que lo que acaba de pasar seguirá ocurriendo para siempre. Compran cuando el movimiento ya está avanzado y venden justo antes de que el mercado retome su camino. ¿Por qué? Porque el trader promedio no soporta quedarse quieto. Siente que si no está operando, está perdiendo el tren. Cree que el mercado existe para entretenerlo, que el movimiento es sinónimo de oportunidad. Pero esa es una de las mentiras más caras del trading. El profesional entiende que la verdadera oportunidad no está en actuar, sino en esperar. La acción constante no es disciplina, es ansiedad. Y el mercado castiga la ansiedad con precisión quirúrgica. Ahí está el truco.
Aprender a ver no solo lo que el mercado hace, sino lo que se niega a hacer. Cuando los precios dejan de caer incluso frente a malas noticias, el mercado está enviando una señal de fortaleza. Cuando los precios dejan de subir a pesar de buenas noticias, está mostrando debilidad. El mercado siempre revela sus intenciones antes de moverse, pero la mayoría está tan ocupada reaccionando emocionalmente que no lo nota. Esa es la diferencia entre el trader que sobrevive y el que desaparece. El primero observa, el segundo reacciona. El mercado te habla en silencio, pero solo los que han aprendido a callar su propio ruido interior pueden escuchar lo que realmente está diciendo. Cuando entiendes eso, dejas de buscar sistemas perfectos, dejas de obsesionarte con las señales mágicas, empiezas a confiar en el comportamiento, en la forma en que el precio se niega a ceder, o en la manera en que se detiene justo antes de romper. Cada reacción del mercado tiene una historia detrás, y tu tarea no es adivinarla, sino reconocer su lenguaje. A veces, ese lenguaje es sutil, un movimiento que no se completa, un retroceso que no profundiza, un volumen que se seca antes del cambio. Son detalles que no verás si estás desesperado por operar, pero si te mantienes paciente los reconocerás, y cuando eso ocurra no tendrás que adivinar la tendencia, la verás con claridad, porque el mercado, como la vida, siempre da señales antes de los grandes cambios. Solo necesitas la calma suficiente para percibirlas. Aprendí esta lección por las malas. En mis primeros años como trader, cometí el error que todos tarde o temprano terminan cometiendo. Creer que el mercado debía comportarse según mi lógica. Recuerdo perfectamente aquella operación. Decidí ponerme en corto en una acción que había subido sin descanso durante semanas. Pensé que ya había llegado demasiado lejos, que era imposible que siguiera subiendo. Todos hablaban de ella. Las noticias no paraban de mencionarla, y dentro de mí había una voz que repetía: tiene que caer pronto. Pero el mercado no te debe lógica. La acción siguió subiendo, más y más. Cada nuevo máximo me parecía absurdo, irracional, imposible. Sin embargo, el precio continuaba ascendiendo como si se burlara de mis convicciones. Cuando por fin cerré la posición, mi pérdida era más grande de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquella experiencia me costó dinero, pero me compró sabiduría. Las grandes tendencias no se revierten porque tú creas que deberían hacerlo. Se revierten solo cuando el mercado lo decide. Ese fue el día en que comprendí que mi opinión no tenía poder sobre el mercado. La realidad no se ajusta a tus deseos ni a tus análisis. El mercado siempre tiene la última palabra. Desde entonces aprendí que el secreto no está en imponer tus ideas, sino en observar con disciplina y desapego. Observar, esa es la palabra clave. No reaccionar, no anticipar, observar con atención serena. Imagina que estás frente al océano. La marea sube, luego baja. La mayoría mira las olas intentando adivinar cuál será la próxima en romper, pero el verdadero observador no se distrae con el movimiento superficial. Mira la marea. Nota cuando las olas dejan de retroceder tanto, cuando cada avance llega un poco más lejos. Ese es el signo silencioso de que la corriente ha cambiado. El mercado se comporta de la misma manera. El precio es la única verdad que existe. Las noticias, las opiniones, los pronósticos son solo ruido. El precio siempre se mueve primero y las explicaciones llegan después. Si aprendes a leer ese lenguaje sin dejarte engañar por los titulares, podrás ver lo que los demás solo entienden cuando ya es demasiado tarde. Toda gran tendencia comienza así, con una serie de pequeños movimientos que al principio parecen insignificantes. En una tendencia alcista, son esos mínimos cada vez más altos que pasan desapercibidos. En una tendencia bajista, son los máximos cada vez más bajos que la multitud ignora. Es casi imperceptible, como una presión que se acumula bajo la superficie, pero si sabes mirar puedes sentirlo. A veces no se necesita un indicador para reconocerlo. Basta con observar el comportamiento del precio, ver cómo los compradores empiezan a entrar en silencio, cómo los vendedores se van retirando con cautela. Todo está ahí, pero pocos tienen la paciencia para notarlo. Los impacientes se concentran en las olas. Los disciplinados aprenden a leer la marea. La diferencia entre ambos es abismal. Uno busca adivinar el momento exacto. El otro busca comprender el contexto.
Y el contexto siempre cuenta la historia antes que cualquier gráfico o señal técnica. Aprendí que el mercado premia a quien sabe escuchar y castiga a quien intenta imponer su voluntad. Desde ese día, cada vez que siento la tentación de anticipar un cambio de tendencia, recuerdo aquella acción que siguió subiendo mientras yo luchaba contra la realidad. El mercado me hablaba, pero yo estaba demasiado ocupado discutiendo con él. Hoy simplemente escucho, observo, y cuando el mercado finalmente me susurra que la marea ha cambiado, no dudo, porque ya no necesito adivinar, solo necesito reconocer. En mis primeros años de trading no tenía gráficos sofisticados, ni medias móviles, ni indicadores de colores. Solo tenía una cinta de precios, y la observaba hasta que me dolían los ojos. Pero esa cinta me enseñó algo que ningún libro pudo explicarme. Me enseñó a sentir el ritmo del mercado. Con el tiempo aprendí a notar cuándo una acción estaba siendo acumulada en silencio. Veía cómo el precio subía un poco, retrocedía, pero ya no caía tanto como antes. Luego volvía a subir y el retroceso era cada vez menor. Ese ritmo me decía que alguien con poder estaba comprando. Y cuando un gran operador empieza a comprar, no lo enfrentas. Lo acompañas. Lo sigues. Esa es la clave. El truco no está en adivinar hacia dónde va la tendencia. Está en dejar que el mercado te muestre hacia dónde quiere ir y alinearte con él. No necesitas saber por qué está ocurriendo, ni ser el primero en descubrirlo. Solo necesitas reconocer cuándo cambia el comportamiento, porque el mercado no premia al más rápido, premia al más disciplinado. La parte más difícil no es entrar, es esperar. Todo el mundo quiere operar, pero pocos quieren tener la paciencia de sostener una posición hasta que el mercado confirme su dirección. El dinero grande no está en comprar o vender, está en esperar. Una vez identificas la dirección, tu único trabajo es mantenerte ahí hasta que el mercado te indique que la marea cambió. Y eso, aunque suene simple, es lo más difícil. Porque tu mente empieza a jugarte trucos. Escuchas una voz que dice, cierra ya, antes de que se esfumen las ganancias. O, entra rápido, que te vas a quedar por fuera. Pero esas no son tus intuiciones, son tus miedos. Y el mercado tiene una manera impecable de castigar el miedo. El mercado recompensa la paciencia y castiga la prisa. Cuando aprendes a reconocer las señales silenciosas, esos falsos rompimientos, los retrocesos superficiales, los volúmenes, secos antes del impulso, empiezas a entender que las grandes tendencias no llegan de golpe, se construyen despacio, con sutileza, casi con timidez. La mayoría solo las ve cuando ya es demasiado tarde. Cuando los titulares hablan de ellas, cuando el público entra en masa, el profesional ya está preparando su salida. Recuerda esto. El mercado no premia la inteligencia, premia la disciplina. Puedes tener toda la información del mundo, pero si no puedes controlar tus emociones, perderás. En cambio, si sabes observar y actuar con precisión, ganarás incluso con menos recursos. El truco no está en encontrar la entrada perfecta, sino en encontrar la actitud perfecta. Déjame contarte una última historia. Durante un mercado alcista, observé una acción subir día tras día. Hacía nuevos máximos, luego descansaba. Cada vez que retrocedía, esperaba ver debilidad, pero no la había. Cada caída era comprada con fuerza. El patrón se repitió tantas veces que se volvió predecible. Finalmente compré, no porque lo sintiera, sino porque el mercado me lo mostró. Semanas después, esa acción se duplicó. No hubo una gran noticia. No hubo una razón evidente, solo el comportamiento del precio. Y eso es todo lo que alguna vez necesitas. El ego es el asesino silencioso del trader. En el momento en que empiezas a decir, ya sé, ya perdiste, nadie sabe. Solo interpretamos la evidencia. Si el mercado cambia su comportamiento, tú cambias con él. Es así de simple. Pero lo simple no siempre es fácil. Cada gran tendencia comienza con incredulidad. En sus primeras etapas, el público la ridiculiza.
Dicen que es temporal, que es una corrección, que pronto volverá todo a la normalidad, y cuando finalmente lo aceptan, la tendencia ya va por la mitad. Por eso tu trabajo como trader no es seguir la emoción del público, sino ver a través de ella. Pregúntate siempre, ¿qué se está negando a hacer el mercado? Cuando el mercado se niega a caer frente a malas noticias, eso es fortaleza. Cuando se niega a subir ante buenas noticias, eso es debilidad. Tu misión es desarrollar esa neutralidad emocional, observar el precio como un médico observa el pulso de un paciente, sin emoción, sin apego, solo con atención. Las grandes tendencias suelen empezar en silencio. El volumen se apaga, la volatilidad desaparece, y el mercado parece aburrido. Es en ese silencio cuando el dinero inteligente se mueve, cuando luego el volumen aumenta y el precio rompe esa calma. La tendencia ha comenzado. La multitud llegará después, pero el trader sabio ya está dentro, tranquilo, preparado. La mayoría confunde movimiento con tendencia. Pero el movimiento es ruido. La tendencia es dirección. El mercado sube y baja cada día, pero las verdaderas tendencias duran semanas o meses. Debes alejar la mirada, ver la estructura completa y no dejarte engañar por los destellos momentáneos. Cuando la estructura se define, máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, o lo contrario, esa es tu pista. Pero incluso entonces, recuerda que el mercado no te debe nada. Una tendencia que parece eterna puede terminar en un instante. Por eso jamás arriesgues todo. Protege tu capital como si fuera tu oxígeno porque lo es. Las grandes oportunidades siempre volverán, pero si pierdes tu capital, no estarás allí para aprovecharlas. El truco más simple para detectar grandes tendencias es este. Mira dónde el mercado se niega a ir. Esa negativa revela la verdad. No observes lo que el mercado hace, observa cómo reacciona. Deja que el precio te guíe. Mantente paciente. Y cuando veas esa fuerza o debilidad constante, esa estabilidad silenciosa que otros ignoran, entiende que esa es tu invitación. Si aprendes a escuchar sin sesgos, a esperar sin aburrimiento y a actuar sin miedo, capturarás más movimientos grandes en tu vida de los que la mayoría logrará jamás. Porque el verdadero secreto no está en predecir el siguiente movimiento, sino en dominarte a ti mismo. No necesitas 100 sistemas ni una docena de pantallas. Necesitas claridad, paciencia y coraje. Claridad para ver lo que realmente está ocurriendo. Paciencia para esperar a que el mercado hable. Y coraje para actuar cuando la señal es clara. Recuerda, el mercado nunca se equivoca. Tus opiniones sí. El mercado susurra antes de rugir. Aprende a escuchar el susurro, y nunca volverás a perseguir el ruido. Y si este mensaje te inspiró, si te recordó la importancia de dominar tu mente antes que tu estrategia, suscríbete a Wall Street Mindset, dale me gusta a este video, compártelo con otros traders y deja tu comentario. Cuéntame cuál ha sido la lección más valiosa que te ha enseñado el mercado sobre la paciencia, el miedo o la disciplina. Aquí no hablamos solo de trading, hablamos de mentalidad, de cómo aprender a pensar, sentir y actuar como los grandes operadores de la historia. Así que si estás listo para seguir creciendo, activa la campana y acompáñanos en el próximo video, donde revelaremos otra lección atemporal del mercado. Cómo leer el comportamiento de las masas antes de que se vuelva evidente, porque en el mercado como en la vida, los que aprenden a escuchar el silencio, siempre llegan antes.